respire, alabe a Jehová. Amén. Esta mañana te alabamos, te glorificamos Señor. como el único Dios soberano, Señor. el único que eres creador, el yo soy, el que eres, el que eras y el que serás. Te Amén. glorificamos y te honramos en el día de hoy por esta oportunidad que tú nos das de Gracias, tener Señor. nuestras facultades, Señor, de poder respirar el aire, de poder tener en nuestro corazón esperanza. Bendito Padre, gracias por Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Redentor, la Gracias. razón por la que nos reunimos para proclamar tu palabra y para compartir unos con otros, Señor, estos tesoros que son los tesoros mayores, que son los espirituales. Gracias por cada hermano que ya se ha comunicado, y si hubiera otro que está tratando, hácelo fácil, Señor, para que pueda entrar. Gracias a ti. Te lo pedimos tu ayuda ahora mientras que estudiamos. En el nombre de Sí, Jesús. Señor. Amén. Sí, Señor. Amén. Déjeme ver la luz. ¿Ustedes me ven? Sí. Amén. Sí. Déjeme poner aquí un poco la luz. Para ver mejor. Ahora sí. Ujú. Ahora sí. Estamos terminando el año y hice o sentí hacer como un receso de las clases doctrinales que hemos estado teniendo y compartí con ustedes algo que nos no que nos motive, sino que nos dé una indicación de cómo luchar en esta batalla en la que nosotros como santos de Dios estamos. Y yo quiero compartir con ustedes una historia. Yo creo que antes del fin de año tenemos, sí, la semana que viene todavía tenemos, estamos en diciembre. A lo mejor divido esta clase en dos partes. En el libro de Jueces, capítulo 6, hay algunas lecciones que yo sentí en mi corazón que podía servir de ayuda a tantos de nosotros que hemos atravesado o que estén atravesando situaciones difíciles que no siempre las expresamos, no siempre las decimos, pero las sentimos en el batallar de nuestro espíritu. Y de aquí hay muchas lecciones, y aparte de eso también hay mensajes que se desprenden de los cuales a veces hemos predicado. En esta mañana en el libro de Jueces queremos ver yo diría, el desarrollo de este hombre llamado Gedeón, que es un poco enigmático a su historia como hombre. Hay varias cosas como que entran y salen, suben y bajan en la vida de Gedeón. No obstante, tenemos como 3 capítulos dedicados en el libro de Jueces a la historia de este hombre. Ellos que estudian la Biblia o que han leído el libro de los Jueces saben que Gedeón fue uno de los jueces en el tiempo cuando no hubo rey en Israel. Y fueron varios cientos de años que Israel no tuvo un guía, un líder. Y eso pasó después que Josué murió. Después que Josué murió, el pueblo se quedó sin un líder significativo, alguien que pudiera unir las tribus. Y por causa de varios problemas que ocurrieron en la conquista de Canaán,
diferentes jueces se levantaron. Yo estuve aprendiendo varias lecciones y yo estaba compartiéndola con mi esposa. Que leemos en la Biblia acerca, por ejemplo, los de Canaán, los amorreos, los filisteos, los eteos, y realmente a veces pensamos que eran como unas tribus que existían y no sabemos de que esos eteos y amorreos y filisteos y otros eos realmente fueron imperios. Es algo que a mí realmente me sorprendió descubrir en la historia de estas naciones que Dios le dijo al pueblo de Israel que eran 7 naciones que ellos tenían que sacar. Pero eran 7 naciones con un sabor de imperio, eran grandes imperios que tuvieron reyes y tuvieron dinastías por mucho tiempo. Y es interesante porque cuando comenzamos a ver que los hijos de Israel, después que se les es repartida la tierra, cada tribu tenía una porción de terreno que ellos tenían que conquistar. Y las leyes fueron precisas de parte de Dios. Cada tribu, si quería heredar, tenía que vencer a los que estaban allí. Entonces nos encontramos en las Escrituras que hubo compromisos con algunas tribus de Israel, donde ellos prefirieron hacer como pactos con los que estaban en esas tierras para no tener que pelear contra ellos y los hicieron tributarios. Todo eso parece, pero esa no era la ley de Dios. La ley que Dios había puesto era que tenían que erradicarlos, porque si los dejaban vivos, ellos iban a hacer espinas o espinos en sus costados por el resto de sus vidas. Y así fue. Por eso es que encontramos que el libro de Jueces es un libro que tiene muchas historias con muchos jueces. Estos jueces no siempre fueron jueces sobre todas las tribus, fueron más bien jueces sobre porciones de terreno. Y no siempre lo que estaba ocurriendo bien en un territorio estaba bien en otros territorios. Por eso es que el libro de los jueces es un libro un poco confuso, porque si no sabemos estas cosas, creemos de que esta era una situación general, que eran todas las tribus que estaban en esta condición, que estos jueces gobernaban a todas las tribus de Israel. No fue así. Esto fue por territorio. Así pasó con Sansón, así pasó con Jefté y con Débora, y Gedeón es uno de ellos también. Pero Gedeón tiene una historia bastante extensa en la Escritura, mientras que otros jueces solamente se le menciona por nombre. No hay mucha historia. Fueron años en que esos lugares hubo tranquilidad, no hubo guerras, pues no hubo mucho que escribir. Pero volviendo a Gedeón, estas tribus que existían, que por no tener profetas en esos tiempos, cada cual hacía lo que creía, cada cual hacía lo que bien le parecía. No había una dirección específica, no había una voz clara. Y eso hacía que el pueblo de Israel viviera sin rey, que finalmente es la causa por la que ellos piden un rey. Ya todos sabemos la historia de Saúl, cómo fue escogido y demás. Pero antes de Saúl, todos esos años, Israel, por ciertos terrenos, fue dirigido por jueces. Ahora, en el caso de Gedeón, en el capítulo 6 de Jueces, recuerden, a medida que vayamos, cualquier pregunta que ustedes tengan, cualquier cosa que no entienden, cualquier cosa que ustedes quieren añadir o que quieren compartir, no tengan
ninguna pena, no se aguanten. Hagan las preguntas, porque aquí estamos para aprender los unos de los otros y quizás algo que ustedes digan puede ayudar a otros. Y la manera más mejor es que usted levante la mano. Mi esposa que está aquí atrás mirando, ella va a indicarme quién es si acaso yo no los puedo ver, porque estoy viendo a muchos ahora aquí. Dice Jueces 6:1, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Aquí tenemos el primer ejemplo. 7 años donde esta nación de Madián, Dios usa a Madián para darle una lección a Israel. Y dice que Dios los entregó en manos de Madián, y dice que por 7 años la mano de Madián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Por primera vez, con la excepción de Ai, vemos al pueblo de Israel retrocediendo, escondiéndose, porque no podían hacerle frente a sus enemigos. Eso es una lección grande. Yo la veo como grande para nosotros hoy. Cuando nosotros como pueblo de Dios tenemos que retroceder, porque no podemos hacerle frente a nuestros enemigos. Y los enemigos son de diferentes, los podíamos calificar en formas diferentes, pero todos son espirituales, emocionales y mentales. En muy pocos casos hay un conflicto personal, de persona a persona. Nos dice la palabra que versículo 3, cuando Israel sembraba, cuando era el tiempo de la cosecha, los madianitas esperaban a que ellos comenzaran a cosechar, y entonces venían con los amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban, y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Esto es una condición de hambre. De hambre. Yo pienso en cómo el diablo lucha para que los hijos de Dios no podamos comer el pan, la comida espiritual. Que cuando leamos la Biblia no le saquemos nada. Cuando estemos estudiando la palabra de Dios no podamos extraer lo que necesitamos para nuestra vida. Que no podamos oír la predicación clara, contundente de la palabra de Dios, porque el hombre espiritual vive de la palabra de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, mas con toda palabra que sale de la boca de Dios. Y hago énfasis en esa expresión, con toda palabra, no con una porción de la palabra, no con una parte de la palabra, pero con toda la palabra que sale de la boca de Dios. Eso fue lo que Pablo dijo, que él no había tenido ningún aguante en predicarles a ellos todo el consejo de Dios. Así que esa es una de las cosas que tenemos que mirar. ¿Okay? Muchas veces solamente nos fijamos en lo falso que alguien puede decir, pero tenemos que fijarnos y yo me refería a esto en la clase anterior, en lo que no se dice. En lo que no se dice es tan importante como lo que se dice. Y como tenemos que tener o comer de todo el consejo de Dios, de toda la palabra de Dios, tenemos que tener un buen balance en nuestra dieta espiritual. No podemos tener mucho de una cosa y casi ninguna de la otra.
porque nuestra alma lo necesita, así como es la nutrición para el cuerpo, que hay una cierta cantidad de alimentos que nos nutren correctamente a nosotros. Entonces nos dice la palabra de Dios, el versículo 6, de este modo empobrecía a Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Clamaron a Jehová cuando no les quedó más remedio. Clamaron a Jehová cuando se empobrecieron de tal manera que casi no podían alimentar a su familia. Entonces clamaron a Jehová. Pero ¿por qué no clamaron a Jehová cuando ellos estaban bien? Lo cual enseña el descuido. Cuando nos sentimos bien, cuando todo lo tenemos bajo nuestro control, no creemos que tenemos que clamar a Dios con intensidad. Solamente cuando nos encontramos ya con, como decimos muchas veces, con la soga en el cuello, clamamos a Dios. Y digo esto generalizando, porque esto no quiere decir que los hijos de Dios no oremos, pero a veces no oramos con la intensidad que debiéramos orar hasta que somos apretados. Y nos dice la palabra que los hijos de Dios clamaron a Jehová. Estoy en el versículo 7. Y versículo 8, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Y os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros y os di su tierra. Y entonces este profeta los exhorta. En el versículo 10 les dice, y yo les dije, yo soy Jehová vuestro Dios. Yo soy Jehová vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Ellos no oyeron las exhortaciones dichas por los profetas anteriormente. Y nos dice el versículo 8, el versículo 11, y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Ok. Número 1. Los hijos de Israel son invadidos por los madianitas. ¿Quiénes eran los madianitas? Los madianitas eran merodeadores. Merodeadores en inglés, para aquellos que no se conozcan la palabra, es prowler, alguien que se aprovecha de las situaciones, personas que no trabajan pero quieren vivir de los demás. Eso es lo que los madianitas estaban haciendo. Pero estaban desorganizados. Su estructura, su poder radicaba en los números que tenían. No tenían un lugar fijo donde vivir. Ellos iban donde había pueblos que eran débiles y entonces los saqueaban, les quitaban sus animales, le quitaban sus cosechas. Estos madianitas eran conocidos por esa táctica. Así que no eran personas que, no era una nación que vivía en un lugar fijo. Ellos viajaban en camellos de un lugar para otro, pero eran cientos de miles. Y cuando ellos pasaban por un lugar eran como las langostas que no dejaban nada. Se llevaban animales, se llevaban todos los granos, todos los frutos de la tierra. Y en caso mataban a cualquiera que se interpusiera. Israel se había olvidado del cuidado que Dios había tenido de ellos utilizando a Débora y a Barak. La historia de Débora y Barak preside esta. Otra lección, qué fácil nos olvidamos de aquellas victorias que hemos tenido, de aquellas cosas que pasaron
mucho antes de nuestro presente. Débora los había llevado a ellos a una gran victoria, ella y Barak. Sin embargo, ellos parecen haberse olvidado de Dios, porque el profeta que aparece aquí le dice, ustedes se han olvidado. No podemos olvidarnos, estimados, de lo que Dios ha hecho. Es necesario hacer un recuento. Por eso es que es bueno cuando estamos orando, no porque Dios se olvide, pero ustedes ven el patrón ese en la oración de muchos. Señor, lo que tú hiciste con tal pueblo, lo que hiciste con nosotros. Hay una repetición en las escrituras cuando cruzamos el Mar Rojo, como nos sacaste de Egipto. No es una repetición por repetir, pero se le está diciendo a Dios como una señal de que ellos recuerdan, que ellos no se han olvidado del poder que Dios tiene, porque si Dios pudo haber dividido el Mar Rojo, si Dios pudo haber sacado a casi 1 millón de personas de esclavitud, pues sin duda que Dios podía ayudarnos a ellos. Si Dios pudo hacer aquello por más de 1 millón de personas, Dios puede hacer maravillas por cualquiera que ejercita su fe y que le dice, Señor, yo no me he olvidado de lo que tú eres capaz de hacer. Y esto es una cosa que tenemos que desarrollar en nuestras rodillas cuando estamos orando al Señor. Entonces Israel vivía empobrecido, subyugado, viviendo en cuevas y cavernas, y los hijos de Dios clamaron a Dios. Y el profeta que aparece los reprende. Ahora, hay algo aquí que llama la atención para que ustedes vean hasta dónde llegaba el temor. Hasta dónde llegaba el temor. A veces nosotros sufrimos no por lo que estamos pasando, sino por lo que tememos que va a pasar. Le tenemos temor al temor. Es algo que ocurre muy a menudo. Y yo tengo que recordarlo de tiempo en tiempo. En el versículo 11 vemos a Gedeón sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. ¿Qué es lo que ustedes ven ahí en el versículo 11? ¿Nada les llama la atención ahí? Con la excepción de que ellos querían esconder el trigo. Si quieren responder, levanten la mano para poder. Ok, le manda lo mismo. Yo veo que es como una muestra de temor. Él sabía que los madianitas venían a saquear y a robar, por lo tanto tenía que proteger, tenía temor de que ellos lo saquearan y iba a guardar el trigo, por eso, ¿no? Claro, sí. Esa era la razón por lo que él estaba haciendo, lo que él estaba haciendo. La pregunta mía también tiene que ver con dónde él lo estaba haciendo. Porque para ellos el trigo no se podía separar en el lagar. El lagar era un lugar bajo donde las uvas eran machacadas o machucadas. Algunos dicen machacada, machucada. Realmente la palabra no la estudiaron en el diccionario, pero con los pies y ahí se acaba el jugo. Pero era un lugar bajo. Entonces él está haciendo algo que no se debía hacer allá abajo, escondido. El lagar siempre, perdón, el lugar del trigo, la era como se llamaba, se hacía en un lugar un poco alto, donde se levantaba el trigo con unos tenedores grandes o en un material como si fuera una sábana, para que tengan una idea, y entonces se tiraba a lo alto para que el viento se llevara la paja. En un lugar bajo, allá entre los árboles, eso no se podía hacer. Aquí vemos un acto extremista de la persona que tiene miedo, que tiene temor.
porque él escogió el lugar incorrecto para hacerlo. Sabemos, como dice la hermana Loima, que lo hizo por temor. Pero realmente él no iba a hacer un buen trabajo de todas maneras, porque en el lagar el aire no corría como corría en un lugar alto, en un lagar. Perdón, en una era. Aquí encontramos esto que es difícil a veces de poder entender por qué llegamos a esos métodos. El lugar para sacudir el trigo era alto, donde corría el aire. Gedeón lo hace por cobardía. No quiere exponerse a que lo vean. Otra cosa que nos va a pasar en este año que va a entrar y que nos va a pasar de ahora en adelante, que no podemos por cobardía escondernos. Tenemos que recordar que servimos a un Dios que es fiel a sus promesas y que tenemos que creer esas promesas. Tenemos que creerlas. Uno de los problemas de nuestra generación es siempre estar disculpándonos. A veces somos ambiguos porque no tenemos espina dorsal. ¿Qué dirán? ¿Qué me van a decir? ¿Cómo me van a ver? Y a veces somos ambiguos en nuestras respuestas, no somos específicos. Y es una lección para nosotros. Vivimos hoy en un tiempo donde no hay seguridad en lo que vamos a oír. Yo le estaba diciendo a mi esposa en esta mañana, por causa de algunos rumores, algunas cosas, yo le estaba diciendo, yo tengo que pensarlo ya 2 veces cuando alguien dice algo, porque no hay seguridad si lo están diciendo todo, o si están diciendo una parte, o en realidad si es verdad o no. Ustedes saben que estas generaciones han ido pasando y han habido generaciones que la están clasificando ya hace bastantes años. Yo creo que los últimos 30 años más o menos, la generación Millennium, donde ya ni me recuerdo ya, pero estas nuevas generaciones tienen su código, su forma de ser. A algunos no les importa la vida, en ser responsables, en trabajar. Lo de ellos es que le den. No hay una actitud de yo voy a hacerme responsable, sácame del problema, yo no voy a luchar por salir del problema. En la forma que se visten, cualquier cosa es bueno. No hay una seguridad. De ahí usted los ve, porque ya eso ha estado pasando de moda ya, porque eso lo comenzó la generación millennial, donde los hombres se ponían los pantalones y se los ponían que parecía que se les estaba cayendo. Se les veía hasta sus calzoncillos, tan bajos tenían los pantalones por aquí abajo, que no podían correr, realmente no podían correr. Entonces, es una actitud de como que no hay un orgullo, un orgullo saludable de lo que yo soy, de lo que yo represento. El vivir de una manera totalmente irresponsable, eso se ha ido extendiendo por nuestros tiempos. Pero ahora viene otra generación atrás, que son aquellos que tienen quizás 18, 19 años, que ya no son millennials. Los de millennials son los de 26, 27 años, más o menos. Entonces, estas generaciones, cada una es más extremista, más extremista. Sus respuestas no tienen solidez. No se puede hablar con ellos en una forma seria porque ellos no toman casi nada en serio. No toman casi nada en serio. Es la generación que estamos viviendo, pero no podemos hacer como Gedeón. Nosotros tenemos que sacudir el trigo donde podamos sacar la paja de nuestro trigo. Tenemos que exponernos al aire del Espíritu de Dios y esto es una cosa filosófica, pero realmente cuando lo traducimos, háblenme claro qué quiere decir con eso, que tenemos que tener una actitud cuando salimos, cuando tratamos con familiares, cuando tratamos con amistades, cuando tratamos con vecinos,
cuando tratamos con personas, no podemos ser ambiguos, no podemos tener temor a abrir la boca y decir, defender la verdad, defender lo que es la libertad, defender lo que es la libertad de poder hablar, de poder expresarnos, porque es parte de nuestra herencia que, bueno, tenemos en este país y en otros países igualmente, donde hay libertad de expresión, pero el diablo quiere callarnos, el diablo quiere que estemos sacudiendo el trigo nuestro en el lagar, escondidos acá. Tenemos temor en muchos lugares, ser específicos en decir lo que creemos en el infierno, que creemos en el juicio final, que creemos en la santidad, que creemos en estos valores doctrinales. Es un llamado en los tiempos que estamos viviendo. Y yo creo que de la misma forma, y lo vamos a ver aquí, como Dios se manifestó con Gedeón, Dios también puede obrar con nuestros madianitas, con aquellas cosas que nos intimidan a nosotros. No podemos sonreírle a todo el mundo. No podemos reírnos de todas las cosas que la gente dice. No podemos caerle bien a todas las personas. Tenemos que tener victoria sobre eso, porque muchas veces tenemos esa idea de que tenemos que caerle bien a todos. Yo me recuerdo a la historia de estas, vamos a llamar hermana, que estaba sentada en el banco y entonces el predicador estaba bueno, dando su mensaje y la mujer le dijo algo feo al predicador y el predicador se bajó de la plataforma y fue hasta ella y le puso la mano en el hombro y le dijo, hermana, gracias. Dice, gracias por qué. Dice, gracias por quitarme el ay de arriba de mí. Dice, ¿cómo el ay? Dice, sí, porque la Biblia dice, ay de aquel que hable bien de ti todo el tiempo. Bueno, o te habló mal, me quitó el ay de arriba. Entonces, en nuestra vida ocurre lo mismo. No podemos ir por la vida agradando a la gente. No podemos ir por la vida, hermano, usted sabe, comprando amistad. No podemos ir por la vida haciendo cosas para que la gente nos acepte. Si nos acepten, que nos acepten como somos. Y que sea de esa manera. No porque me quieres comprar. No, eso no. No podemos aceptar eso. Entonces, Gedeón es un ejemplo, en este caso, de lo que no debemos ser. Después vamos a ver una parte positiva de Gedeón, que debemos ser lo que Gedeón fue. Lo estamos tratando con la negativa primero. La reacción de Gedeón cuando se aparece este ángel de Dios es una de incredulidad. Gedeón, perdón, en el versículo 12, el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Eso no suena bien. Hay como una contradicción aquí. Él está escondido, escondiendo su trigo. El ángel se le aparece y le dice, varón esforzado y valiente. ¿Qué hay aquí? Vamos a ver. Ustedes estudiantes. ¿Qué ven ustedes ahí? ¿Ustedes ven una contradicción ahí, hermana Consuelo? Empuje su botón, hermana. Tienen que empujar sus botones. ¿Ya? Ya, ahora sí, hable, hermana. Sí, hermano, yo veo aquí que a pesar de la situación que estaba viviendo, él hace lo que está haciendo, ¿verdad? Aunque con temor, aunque con miedo, pero él lo está haciendo. Entonces Dios ve lo que realmente siente su corazón. Entonces digo yo que por eso le llama varón esforzado y valiente, porque a pesar de la situación que está viviendo, él hace un esfuerzo. ¿Sí? Él hace un esfuerzo de hacer eso. ¿Alguien más? Sí, pues eso es lo que yo veo en esto, que es realmente se esfuerza y es valiente, pero con la ayuda de Dios, ¿verdad? A pesar de lo que está pasando. Pues muy bien. ¿Alguien más quiere añadir algo? Ana Loima. Sí, que agregar a lo que la hermana Conchita decía, que a pesar de que Gedeón sabía que los madianitas
representaban un peligro para ellos, pues no se quedó de brazos cruzados. Quizás no de la manera adecuada, como ya usted estaba explicando en el versículo anterior, pero estaba trabajando. Quizás es por eso que se refiere de que era esforzado y que era valiente. ¿Cuántos creen quiero que me levanten la mano aquí, cuántos creen que Gedeón no se creía valiente ni esforzado? Que no se creía. Sí, él no se creía valiente. No tengan miedo de levantar la mano. Yo soy el primero que la levanto porque yo creo que no lo creía. Fue para él una sorpresa. Ok. Aquí hay un punto importante. Dios vio en Gedeón lo que Gedeón no veía en No él. vio. Dios veía que había un principio de valentía y de esfuerzo en él, pero Gedeón no lo veía. Él no lo veía. Él no creía que era posible. Cuando Dios envía a Moisés, Moisés no se creía capaz, porque Moisés era gago.